vamos a ver cómo funciona el operón de la lactosa o el LAC operón. Entonces, para esto vamos a tener 3 genes que codifican para proteínas o para enzimas involucradas en la degradación o en el metabolismo de la lactosa por medio de la bacteria. Vamos a tener proteínas reguladoras proteínas reguladoras que hacen que sea más difícil que la RNA polimerasa haga la transcripción de RNA, y proteínas reguladoras que hacen que sea más difícil que se haga la transcripción de RNA. Entonces, más fácil o más difícil. Entonces, esto nada más pasa en las bacterias. Eso nada más pasa en las bacterias. Entonces, digamos que todo esto es la bacteria, la célula de la bacteria. Y vamos a tener, aquí estamos en el núcleo, aquí está el genoma de la bacteria. Nada más voy a poner una cadena, igual la bacteria tiene su doble cadena de DNA, de hecho lo tiene de manera circular, pero aquí lo voy a poner lineal para hacerlo más fácil, y nada más voy a poner una cadena de DNA. Entonces, aquí vamos a tener una región. Esa región va a ser el promotor. Recordemos que el promotor es indispensable para la transcripción. Recordemos que el promotor es el sitio en donde la RNA polimerasa se une, y a partir de ahí, un poquito después, va a empezar la transcripción. Va a pasar del DNA a RNA mensajero. Entonces aquí tenemos el promotor. Luego aquí tenemos una secuencia que es la secuencia operadora. Y luego tenemos los genes que codifican para las 3 enzimas involucradas en el metabolismo de la lactosa. Entonces tenemos ese es el gen LAC-Z, ese es el gen LAC-Y, y ese es el gen LAC-A. Entonces aquí tenemos el LAC-Z, o sea, cuando tenemos que la RNA polimerasa hace transcripción del gen LAC-Z, esto va a codificar a un RNA mensajero, y este RNA mensajero finalmente se va a ir a síntesis de proteínas, se va a traducir a proteínas, y a lo que va a codificar va a ser a la enzima beta galactosil. El LAC-Y va a codificar para la permeasa, y LAC-A para la beta galactosil transpeptiasa. Entonces, estas son enzimas que están involucradas en la degradación o en el metabolismo de la lactosa. Ahora recordemos que como es un procariote, como estamos en una bacteria, nada más tenemos un promotor. Y de aquí esto es suficiente para que se transcriban estos 3 genes. Recordemos que en el humano no, en el humano tenemos un promotor por cada gen que vamos a transcribir. Entonces eso quiere decir que es monocistrónico, la bacteria no, la bacteria es policistrónico. Esto quiere decir que con un promotor podemos hacer transcripción de varios genes. Pero bueno, esto ya está en otro video, nada más recordar eso. Entonces tenemos, aquí están los genes que codifican para estas enzimas que están involucradas en la degradación, en el metabolismo de la lactosa. Ahora, aquí está el promotor, aquí está la región operadora, digamos más proximal. Aquí tenemos otra región. Esta región se llama el sitio del CAP. Esto es una secuencia de DNA en donde una proteína que se llama el CAP se va a unir. Pero esto es secuencia de DNA, este se llama el sitio de unión del CAP. Y por acá tenemos un gen que se llama gen LAC-I. Este gen LAC-I va a codificar para la proteína que se llama el represor. Esta es una proteína. Entonces, aquí, en general, o siempre que ponen el operón de la lactosa, lo ponen así, ponen el gen LAC-I que codifica para el represor. Ahorita vamos a ver qué son todas estas proteínas. El sitio del CAP, que es donde se va a unir la proteína CAP, que ahorita la pongo. El promotor, la región promotor, una región operadora, y los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, que codifican para sus proteínas respectivas. Ahora voy a agregar un gen, que generalmente no lo agregan, pero para no confundir, voy a poner este gen. Digamos que por acá tenemos otro gen, y este gen es el gen que codifica para la proteína CAP. Este gen es el gen que codifica para la proteína CAP. Y digamos por aquí está su promotor. Entonces, para no confundir, tenemos una cosa que es el promotor para el gen que codifica para el CAP. Aquí tenemos, digamos, esta es la molécula del CAP.
esa es una proteína, esta proteína se va a unir al sitio de unión del CAP. Pero obviamente esta es una proteína, y como es una proteína, pues está codificada en los genes. Entonces hay un gen que codifica para el CAP, es este gen. Y obviamente este gen pues necesita un promotor. Si no tenemos el promotor, no vamos a pasar de DNA a RNA mensajero, y no vamos a pasar de RNA mensajero a la proteína. Entonces tenemos una cosa que es el promotor para el gen del CAP. Tenemos otra cosa que es el gen del CAP, que es el gen que codifica para la proteína del CAP. Y otra cosa es el sitio en donde el CAP se va a unir. Este sitio es el sitio de unión del CAP, y esto es una secuencia específica de DNA. Esa es una proteína, el CAP se va a unir aquí. Ok, entonces ya que ya tenemos como la macroestructura, ahora sí voy a empezar. Tenemos la... voy a borrar. Tenemos la enzima, la adenilatoxiclasa. La adenilatoxiclasa. Recordemos, la adenilatoxiclasa esta convierte el ATP en AMP cíclico. En AMP cíclico, y le quita dos fosfatos y lo pone en manera de anillo. Entonces tenemos AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar, esto activa al CAP, la proteína CAP. Entonces ya una vez que tenemos activada la proteína del CAP, esta es la proteína CAP. La proteína CAP se va a unir aquí, al sitio del CAP. Entonces aquí tenemos la proteína CAP. La proteína CAP está unida al sitio del CAP, está unida a una secuencia específica de DNA. Y esto va a hacer que sea más fácil que llegue la enzima RNA polimerasa. Que llegue la RNA polimerasa, esta es la RNA polimerasa. Llega la RNA polimerasa y se une al promotor de estos genes. Llega la RNA polimerasa, se une, y ahora sí va a empezar la transcripción de estos genes. Va a transcribir el gen LAC Z, el gen LAC Y y el gen LAC A. Entonces, aquí está, bueno, se recorre, y aquí, en donde empieza el complementario de auge, aquí tenemos, se empieza a sintetizar el RNA mensajero. Esto ya es RNA mensajero, bueno, inmaduro, pero es RNA mensajero. Y aquí tenemos el complementario del gen LAC Z, el gen LAC Y y el gen LAC A. Finalmente esto se va a ir a síntesis de proteínas, se va a los ribosomas y nos van a dar esas proteínas, esas enzimas que son proteínas. Entonces, ya vimos, tenemos cuando hay aumento de la concentración de AMP cíclico, esto activa o esto promueve la unión del CAP a su sitio. Entonces el CAP se va a unir al sitio del CAP, que es una secuencia de DNA. Esto hace que sea más fácil que la RNA polimerasa se una al promotor, y ya que se une al promotor, pues ya empieza la transcripción. No empieza aquí, empieza un poquito después, pasando la región operadora. Aquí empieza la transcripción. Esto es como está encendido, o como está prendido, digamos, los genes que codifican para las proteínas involucradas en el metabolismo de la lactosa. Ahora vamos a ver cómo es cuando está inactivo esos genes. Tenemos por aquí la proteína del represor. Esa es la proteína del represor. Esta está codificada aquí. Entonces aquí, igual como tenemos un gen LAC-I, tenemos el promotor, digamos, aquí está el promotor, que va a hacer que la RNA polimerasa se una aquí, hace transcripción del gen LAC-I, que hace que este RNA mensajero finalmente se va a ir a síntesis de proteína y nos va a dar el represor. Esa es la proteína represora, o el represor. Estaba codificado aquí en el gen LAC-I. Ahora, lo que va a hacer es que se une a la región operadora. Entonces tenemos se va a unir a la región operadora. Esto es de manera constitutiva, o sea, tenemos, digamos, ceteris paribus, esto es que no tenemos ningún cambio, siempre tenemos expresión de estos genes siempre están encendidos. Entonces siempre tenemos, bueno, la bacteria siempre tiene el represor, siempre tiene la proteína represora ahí en su citoplasma, siempre tiene la proteína. Entonces esta proteína siempre está unida aquí al operador, a la región operadora. Y al estar unida aquí a la región operadora, esto hace que sea más difícil que llegue la RNA polimerasa y se una al promotor. Entonces, si es más difícil que llegue la RNA polimerasa, pues finalmente no se va a hacer la transcripción de genes, porque no tenemos la RNA polimerasa que esté unida al promotor, porque está, digamos, su sitio está bloqueado, bueno, no específicamente su sitio, pero al unir la proteína represora con el operador, esto hace que sea más difícil que la RNA polimerasa se una al promotor. Entonces, eso va a hacer que no se haga la síntesis, la transcripción de los genes. Ahora tenemos cuando hay glucosa. Cuando hay glucosa, la glucosa finalmente inactiva a la adenilatoxiclasa. La glucosa inactiva a la adenilatoxiclasa. Al inactivar a la adenilatoxiclasa, esto hace que el ATP no se pase a AMP cíclico. Entonces disminuye la concentración de AMP cíclico.
al disminuir la concentración de AMP cíclico, esto va a inactivar, o bueno, no activa a la proteína CAP, y al no activarla, digamos que está inactiva. Entonces, al no estar activa, la proteína CAP no se va a unir a su sitio. Y al no unirse a su sitio del CAP en el DNA, esto va a hacer que sea más difícil, o sea, a la RNA polimerasa le va a costar más trabajo unirse al promotor. O sea, sí, se va a unir, pero le va a costar más trabajo. Entonces, digamos, lo va a poner de manera booleana, digamos que la RNA polimerasa no se va a unir. Y al no unirse, no vamos a tener la transcripción de estos genes. Por eso cuando la célula o cuando la bacteria está rodeada de glucosa, no tiene expresados los genes que codifican para el metabolismo de la lactosa. Porque la glucosa, al inactivar esta enzima, hace que el CAP no se una aquí, y al no unirse hace que sea más difícil que la RNA polimerasa se una a su región, al promotor, y entonces nos hace la transcripción de genes. Por eso cuando tenemos glucosa o cuando hay glucosa, no está encendido el operón de la lactosa. Ahora tenemos una cosa que es la alolactasa. La alolactasa, estas son proteínas que inactivan a la proteína represora. Entonces aquí tenemos la proteína represora que estaba unida al operador, a la región operadora. Cuando la alolactasa se une al represor, esto libera el sitio o la región operadora. Y al liberar la región operadora, pues esto hace que ya no esté, o ya sea más fácil que la RNA polimerasa se una a su promotor y continúe la transcripción de genes. Entonces vamos a poner aquí los pasos como en resumen. Tenemos el CAP. Paso 1 es el CAP. La proteína CAP se va a unir a su sitio. El CAP se une al sitio del CAP. Entonces la proteína CAP se une a su región de DNA, que es el sitio del CAP. El sitio del CAP son secuencias de DNA. Entonces se va a unir. Paso 2, paso 1 bis. Paso 1 bis, porque para esto tenemos que tener que la alolactasa esté unida al represor. Porque si el represor está aquí, pues a todo el mundo va a funcionar esto. Entonces, paso 1 bis, tenemos la alolactasa. La alolactasa se une al represor, a la proteína represor. Entonces, todo esto, es paso 1. Ahora sí, paso 2. El que la proteína CAP esté unida a su sitio CAP, esto hace que sea más fácil. Esto hace que sea más fácil que la RNA polimerasa se una al promotor. Entonces tenemos la RNA polimerasa se une al promotor y esto va a ser transcripción de los genes que están, más distal. O sea, no empieza aquí la transcripción. Recordemos que empieza aquí cuando tenemos el complementario al gen AUG. Al codón AUG. Que empieza por aquí. Pero bueno, entonces el promotor, la RNA polimerasa se une al promotor y empieza la transcripción de genes. Ahora, esto es cuando está activado el operón de la lactosa. ¿Y cuándo es cuando está activado el operón de la lactosa? O sea, cuando es cuando el CAP se une a su sitio. Esto es cuando tenemos activa la dilatociclasa, que hace que el ATP se convierte a AMP cíclico. Eso es lo que hace la dilatociclasa, y este es el AMP cíclico el que activa al CAP. Entonces, esto es cuando tenemos aumentados los niveles del AMP cíclico. ¿Y cuando tenemos aumentados los niveles del AMP cíclico? Cuando no tenemos a la glucosa. Recordemos, la glucosa es de inactivación de la dilatociclasa. Entonces, esto pasa cuando tenemos activación del CAP. Esto es cuando hay aumento de AMP cíclico, que es sinónimo que decir que es cuando no hay glucosa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos inactivado el operón de la lactosa. Lo voy a poner aquí. Cuando tenemos inactivado el operón de la lactosa, entonces paso 1, el CAP está inactivo, porque tenemos, aquí está la glucosa, inactiva la dilatociclasa. Entonces esto hace que el ATP no se convierte en AMP cíclico, el AMP cíclico no activa el CAP, entonces el CAP no se va a unir a su sitio. Entonces paso 1, no unión del CAP al sitio de CAP. Entonces esto nos deja con el sitio del CAP libre. Paso 1 bis, aquí no tenemos la alolactasa. Entonces tenemos la proteína represora que está libre. Y al tener la proteína represora, entonces ahora sí, paso 2, el represor o la proteína represora se une a la región operadora. Y al unirse aquí a la región operadora, esto hace que sea más difícil. Entonces, paso 3,
Eso hace que sea más difícil que la RNA polimerasa se una al promotor. Y si no se une el promotor, o es más difícil que se una el promotor, pues no se va a hacer la transcripción, no transcripción. Entonces es como finalmente cuando tenemos glucosa, cuando la bacteria está rodeada de glucosa, no tienen sentido los genes para metabolizar la lactosa, o sea, ni tiene lactosa para metabolizar y las proteínas o las enzimas estas que codifican para el metabolismo, bueno, que están involucradas en el metabolismo de la lactosa, no sirven para metabolizar la glucosa. Entonces ya vemos cuando tenemos disminución de la glucosa, que es cuando tenemos aumento del MP cíclico, tenemos activado el operón de la lactosa. Ya vemos cómo. Cuando tenemos aumento de la glucosa, tenemos disminución del MP cíclico, entonces tenemos disminución del CAP, y esto nos hace activación del operón de la lactosa. Te veo en el siguiente video en el resumen.